Mateo 20, hermano. Como mi hermano. Bueno, sí, exacto. Mateo, sí, exacto, que Mateo es tu hermanito, ese mismo. Pero vamos a hablar de otro Mateo, que es un poquito más viejo, que está aquí en la Biblia también. De hecho, les mandé a sentar, pero entiendo que se estaban quedando de pie para leer la palabra, así que puede ponerse de pie, puede quedarse sentado como usted prefiera, hermanito. Mateo 20, de 1 al 16. Leemos, dice de esta forma: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero lo que a ti, como no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, bendice ahora tu palabra y que ella, Padre Santo, nos hable al corazón, que ella nos transforme, Señor Jesús, y que nos permita, Padre Santo, que nuestra vida sea de acuerdo a como tú deseas, Señor. Y si alguno entre nosotros aún no hubiera sido salvo, que hoy sea el día de salvación también, Señor Jesús. Salva, Señor, nuestras almas, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Muy bien. Recuerde, todos terminaron en empate. ¿Qué pasaba aquí? En esta parábola, recuerda que una parábola es una ilustración de una verdad espiritual, de una realidad espiritual, pero que el Señor la pone enmarcada en una historia, en un cuento, una parábola, como le llama la palabra de Dios, para que la gente la pueda entender mejor. Porque muchas veces podría haber explicado esto que está aquí de una manera más directa, pero prefiere hacerlo con una historia, una estampa, para que entonces uno empiece a entender bien lo que hay por medio de las cosas que uno ya conoce. Ellos allá en aquel tiempo conocían esto es una historia, esta es una estampa agrícola. En aquel tiempo, como en los tiempos de Puerto Rico para los años 30, 40, 20, por allá, esto era agrícola. Aquí no había ninguna otra industria que no fuera agrícola. ¿Ven? Por lo tanto, si a alguien le hacían una historia de alguien, o un cuento, o algo, todas esas estampas de aquellos tiempos, usted recuerda esos libros que usted, quizás algunos de los que ya están ahora pasando las high y la universidad no lo leyeron, pero los tiempos que algunos de los que estamos aquí leímos, pues eran historias que eran de libros clásicos de literatura puertorriqueña, tenían que ver casi siempre con el campo. Allá la zafra, la caña, allá el café, acá lo otro, así empezó esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era la vivencia de la gente de aquellos tiempos. Los tiempos han cambiado, pero como quiera, en los tiempos que el Señor Jesús narra esta parábola, todo el mundo sabía lo que era una viña. Todo el mundo sabía que la viña necesitaba obreros, y esta era la forma de reclutar obreros. Los obreros los buscaban en la plaza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Porque no todo el tiempo había trabajo. Así pasaba lo mismo aquí, en Puerto Rico. Iba el listero, ¿sabe lo que es el listero? El que llevaba la lista de los que trabajaban. El listero iba a la plaza o a un lugar establecido. Y allí iba y decía: bueno, hoy necesito 27. ¿Quiénes son? Yo. Tú, 27. Pasa por aquí, dale el nombre a Menganito, él lo apunta. Móntese en el tro que lo vamos a llevar para la finca. Y ahí va a trabajar.
Y ahí se trabajaba desde que había sol hasta que no había. Así eran las cosas. Y al final, así mismo pasó aquí. Esta viña, claro, aquí no es caña, sino una viña. Porque una estampa, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que era común en Israel. Los viñedos eran bien comunes en Israel, por lo tanto ellos recordaban lo que era esto. Dice que este hombre, que era padre de familia, salió de sí mismo y vino a contratar obreros para su viña. ¿Ok? Y salió y encontró, esto es bien tempranito, antes de las 6 de la mañana, antes que saliera el sol. Empezamos a trabajar cuando salga el sol. Dice, yo les voy a pagar a ustedes 1 denario al día. 1 denario era lo que era típicamente el salario de un día. ¿Okay? No especifica la cantidad, pero era lo que era la mesada diaria. El valor del denario se ajustaba según fuera lo que el obrero iba a cobrar. Sí, pero cuando hizo 1 denario es típicamente lo que un trabajador de la agricultura ganaba. Y le pagaban 1 denario al día. O sea, le estaba pagando lo que era justo. Ni más ni menos. Pues los contrató y los envió a la viña. Pero sucedió que necesitaba más obreros. Porque dice el verso 3, que a la hora tercera del día, que según se mide el tiempo, ¿verdad?, en el sistema en Israel, el día no empieza a la medianoche como nosotros, empieza a las 6 de la mañana. O sea, la hora 0 son las 6 de la mañana. La hora tercera son las 9. ¿Dónde usted ve esto? En la narración de la pasión del Señor. Que dice, era la hora 9 cuando le crucificaron. Y duró hasta la hora tercera, ¿te recuerdas? 6 horas, casi 6 horas en la cruz. ¿Recuerda aquella hora? Dice, a tal hora hubo tinieblas, desde esa hora hasta, de la hora sexta, que fue como al mediodía, hasta la hora 9. Muy bien. Pues aquí pasa, que la hora tercera, son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana fue a buscar más obreros. Y habían unos que estaban en la plaza desocupados y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Una parte importante para que podamos entender bien claro aquí. A los únicos que él le dijo lo que le iba a pagar fueron los primeros que consiguió. ¿Está bien? A los otros le dijo, vayan allá y yo les voy a dar lo que sea justo. No le dijo cuánto le iba a pagar, dijo que voy a ser justo cuando les pague. Y ellos fueron. Sigue diciendo el verso 5. Volvió a necesitar y fue al mediodía y a las 3 de la tarde. Recuerde que el día de trabajo se acababa a las 6. Pues fue al mediodía y a las 3 de la tarde después conseguimos más trabajadores y parece que le dijo, vayan allá a la viña y yo les voy a dar lo que sea justo. Hizo lo mismo, dice. O sea, el que fue a las 3 de la tarde dijo, pues son 3 horitas, por lo menos 3 horitas, más o menos 3 horas al día, pero trabajé. Pero ellos no fueron los últimos. Dice, salió cerca de la hora 11, a las 5 de la tarde. Y encontró a otros más que estaban desocupados. Y les dijo, pero ¿por qué ustedes están todo el día aquí desocupados? Dice, porque nadie nos ha contratado, porque no ha habido trabajo. Y le dijo, vayan a mi viña, ustedes también, y ustedes recibirán lo que sea justo. O sea, a los de las 9, las 12, las 3 y las 5 de la tarde le dijo, vayan a mi viña a trabajar, yo les voy a dar lo que sea justo. En la mente de ellos estaría, pues, que fueron a las 5, diría, pues, por lo menos me da para el pasaje. O me da para comprarme, ¿verdad? Me da por lo menos comprarme una bolsita de papa frita o algo. Porque voy a trabajar 1 horita nada más. Eso es lo que está en su mente, seguramente. Dice que llegó la noche, o sea, se acabó el turno de trabajo. Y el señor de la viña dijo al mayordomo, mira, llama a los obreros y págale el jornal, porque a la gente le pagaban de día en día, porque no se sabe si va a haber trabajo el siguiente día. Entonces, todos los días, al final del día, venía el mayordomo, el administrador, le decía, bueno, aquí están todos los que trabajaron, empezaron a tales horas diferentes, saca los chavos, vamos a pagarle a todos ellos. Pero empieza primero con los últimos. Y entonces, al final, le paga a los que vinieron primero. Mantenga bien eso en su mente, porque el contexto habla de los que, algunos que son postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. Eso que dice el verso 30, capítulo 19. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y entonces comienza con el relato de esta parábola. O sea que ese es el contexto. Y le dice aquí al mayordomo, págale primero a los últimos
o sea, a los postreros y después a los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido a la hora 11, a las 5 de la tarde, pusieron la mano y el mayordomo le puso un denario en la mano. No nos menciona la reacción de ellos, más bien menciona la reacción de los otros que estaban mirando, porque le pagaban delante de todo el mundo. Mientras le estaban pagando a los que habían trabajado a las 5 de la tarde, dicen, un denario. Pues el que empezó a las 6 dijo, uy, yo trabajé 11 veces más que pues me van a pagar 11 denarios. Digo, esto es una fiesta hoy. 11 denarios, trabajé en un día lo que me hubieran pagado en 11. Porque a este caballero trabajó 1 hora y le dieron un denario. Pues así fue. Dice, cuando vinieron los primeros, pensaban que iban a recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y empezaron a murmurar. Empezaron a quejarse. Esto es injusto. El dueño de esta viña me está defraudando. El dueño de esta viña no está haciendo lo que es debido. ¿Y sabe qué? El dueño de la viña no estaba haciendo lo que era debido, en realidad. En eso no se equivocaba. Lo que era debido era, amén, que le diera lo que se estipuló. ¿Con quién fue los únicos que se estipuló un precio? No los primeros. Con los primeros se estipuló un precio. Vaya viendo el contexto aquí también. Recuerde que, mira, no todas las parábolas usted le puede adjudicar un personaje real, o alguien real de la vida real a cada uno de los personajes. O sea, ¿quién es el padre de familia? Aquí es fácilmente atribuible, entonces es Dios el Padre de familia. Porque en otras palabras habla del padre de familia y habla del hijo del padre de familia. ¿Quién es el hijo del padre de familia? Señor Jesús. En aquella parábola donde fueron y los que administraban la viña no estaban haciendo el trabajo bien y mandó un montón de mensajeros y ultrajaron a los mensajeros y algunos los mataron. ¿Quiénes eran esos mensajeros en aquella parábola? Los profetas. Enderécense, y mataban a los profetas. Y dice, pues, voy a mandar a mi hijo, porque es mi hijo, van a tener respeto de mi hijo. Y que se mataron al hijo también. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. O sea, ahí usted va bien en esa parábola. Aquí el padre, definitivamente, padre de familia, dijo el padre. Pero entonces, ¿quiénes son los jornaleros? Pues es obvio que son seres de carne y hueso como nosotros. Pero entonces hay diferentes grupitos, ¿verdad? Ese grupito que empezó a las 6, que como que ya estaban contratados, ya estaba acordado que iba a ser un denario. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron recipientes de la voluntad de Dios? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya sabía. Al pueblo de Israel fue el primero que le delegaron, esta es la palabra de Dios, para que fueran ellos el especial tesoro del Señor. Para que fueran ellos los predicadores de la palabra de Dios. Para que fueran ellos los verdaderos adoradores del Señor. Y que fueran ellos los que promulgaran el temor a Jehová en toda la tierra. Pero no ocurrió así. Pero ellos eran los que estaban estipulados. Si el Señor miraba a alguien con la responsabilidad de predicar su palabra y encima de eso de creer en el Señor Jesús, en su Hijo, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, como usted dice, según el contexto, podemos establecer que ese primer grupo, el que empezó a las 6, con ellos se le quedó, esta va a ser tu paga. Ya estaba prescrito. ¿Y los otros grupos? Pues los otros grupos, vamos a empezar diciendo que con ellos no se quedó en nada. Que no fuera, yo les voy a dar lo que es justo. En la mente de cada uno de ellos, si eran personas que tenían los pies en la tierra, dirían, pues a mí me va a dar algo que no es el salario completo. Porque yo no trabajé el día completo. Pues si usted trabaja en algún sitio que trabajan así por hora, usted sabe que si usted trabaja 3 horas, no le va a pagar 8. Usted le va a pagar lo que usted trabajó, ¿verdad que sí? Pues eso estaba en la mente de estas personas. Pero el asunto es que cuando van a pagarle al que supuestamente iba a recibir un chispito, iba a recibir una 12ª parte de un denario, que fue lo que empezaron a las 5 de la tarde, le dieron un denario entero. Los que estaban bajo contrato, o sea, los unionados, podemos decir que estaban bajo contrato, empezaron a protestar. Dijeron, esto es una injusticia.
Esto hay que piquetear aquí a la entrada de la viña. Entonces cuando se ponen a mirar, dice, es injusto aquí. Este señor no está siendo justo con sus jornaleros. Y decían, estos trabajaron un chispito, una sola hora, y le dieron un salario entero, y los pusiste igual que nosotros, que soportamos la carga y el calor del día, decían los que habían ido a la cena. Nosotros agarramos sol y calor y lluvia, que si fuera caña, y nos picaron los 100 pies y las avispas y cuanta cosa. Y esos vinieron cuando ya ni sol había. Y le diste lo mismo que nosotros. Esto es una injusticia, esto lo vamos a llevar a la corte. Y dice que el padre de familia le dijo, amigo, le dijo a uno de ellos. Interesante que le dice amigo. En el contexto de la palabra, ¿verdad? Aquí obviamente hay un sarcasmo envuelto. ¿Sabe que el Señor muchas veces responde con sarcasmo, ¿verdad? Cuando Él le dice a unos que estaban criticando y peleando porque el Señor había sanado a uno que era ciego. Él le dice, el Señor va llamando a los que son ciegos para que vean, a los que son enfermos. Los que están sanos no necesitan. Dice, ¿acaso quieres decir que nosotros estamos ciegos también? Y el captaron, ¿sí? Él diría, faltó que dijeran la palabra, por fin captaron lo que dije. Pero básicamente era eso. Sí, necesitaban un médico espiritual, porque sus ojos espirituales estaban ciegos por completo. Pues aquí el Señor dice, amigo. Cuando dice, pero es que obviamente no era amigo. Podemos decir que la expectativa es que fuera amigo. En otra, ¿verdad? Cuando usted ve la historia de Booz y Ruth, allá en el libro de Ruth, que Booz le dice al otro, mira, fulano, la única vez en la Biblia que se usa el asunto fulano cuando usted no sabe el nombre de alguien, que era pariente, que tenía derecho primero a casarse con Ruth antes que Booz. Pero mira, fulano, tú tienes derecho primero, avanza y di si te vas a casar con Ruth la Moabita o no. Pues aquí le dice a este amigo, yo hice todo lo que nosotros acordamos. No hay ningún agravio, no hay ninguna violación de contrato. El convenio colectivo todavía está en su sitio. Yo lo estoy obedeciendo. No quedaste conmigo que yo te iba a pagar un denario. Es verdad. Pero un denario te pagué. Toma lo que es tuyo, o sea, tu denario, y vete. Ya nosotros cumplimos el contrato. Tú dijiste, voy a trabajar el día entero, lo trabajaste y yo quedé de darte un denario y te di el denario. ¿Lo tienes en la mano? Pues ya cerramos el contrato, ya quedamos. Pero yo le quiero dar a este último como te di a ti. Hay que estar así. Entonces, ¿quiénes son esos últimos? Nosotros somos los últimos. Los que no somos Israel, nosotros somos los últimos. Como dice Juan, vaya Juan capítulo 1 para que usted se vea allí. Amén. Juan 1 dice, a lo suyo vino, verso 11. Figúrate que este es como si fuera hablando del padre de la viña. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, porque sí hubo quien le recibiera. Solamente que no fue su pueblo. Que no fueron los que de una manera esperable le esperaran y le recibieran. Pero no le recibieron. Pero hubo algunos que sí le recibieron. A esos que le recibieron y creen en su nombre. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no fueron los esperados. Fueron los que sustituyeron a los que se esperaban. Y el Señor, a través de los escritos de Pablo, nos explica, por ejemplo, cuando compara el olivo bueno versus el olivo silvestre. Dice que se cortaron las ramas del olivo bueno, Israel, y se injertaron las ramas del olivo silvestre, nosotros, para que nosotros diéramos buen fruto de la buena savia del olivo, porque algo bueno sí había, refiriéndose a la palabra y a las bendiciones y a las promesas que habían hechas a Israel.
Solamente que ese olivo bueno no dio fruto. El olivo silvestre, o sea, el que no estaba, no era de la misma calidad, no se ofenda con esto, de la misma calidad ni había sido preparado de la misma forma, le cortaron las ramas y se las injertaron al olivo bueno, para que al final diera fruto. Pero al final dio más fruto que el olivo bueno, vaya usted a ver. Pues ese olivo injertado son estos que están aquí, que vinieron a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5. Con ellos, fíjate que con ellos no había ningún contrato, no había ninguna promesa, no había ninguna profecía específica que garantizase que se iban a salvar, que iban a trabajar, que iban a participar de las bendiciones del Padre, que es el dueño de la vida. Pero participaron de esas bendiciones. ¿Amén? Lo cual quiere decir que, aun cuando no había un contrato, el Señor nos dio lo mismo a todos nosotros. Por eso el tema, todos terminaron empate. No hubo alguien que ganara menos ni ganara más. Todo el mundo ganó lo mismo, incluyendo los que tenían contrato y los que no tenían contrato. Pero enfocándonos en los que no tenían contrato con nosotros. ¿Habrá diferencia entonces en alguien que vino a Cristo a los 10 años y vivió hasta los 95 versus uno que vino a Cristo cuando le quedaban 3 minutos de vida? Según el contexto de esta palabra, la parábola no. Porque fíjate, aquí el contexto no son pagos por las obras necesariamente, porque la justicia de Dios es la misma para todos. Por lo tanto, lo que debemos relacionar aquí con la labor es con la salvación. El pago que el Señor les dio es la salvación. La salvación que Él da es la misma para todos. Se salva usted 3 minutos, se salva usted 75 años antes de morirse. Amén. Porque la salvación suya no depende de la obra que usted haga. Eso es lo que pasa aquí. Unos trabajaron más y era verdad. Que esos primeros dicen, nosotros nos hemos matado trabajando aquí como un güey. ¿Cómo tú vas a dar un denario? Porque ese es el contrato tuyo, mijo. Un denario. Pero es verdad, era un denario. ¿Qué puedo hacer? Entonces se tenían que maravillar y dice, pero ¿qué dueño de finca, qué dueño de una viña le nace en la mente darle a todos lo mismo sin importar las horas que trabajaran? Pues a ese dueño de esa viña. Y así es el Señor con nosotros. Mire, sabe que la Biblia habla de la justicia, ¿verdad? O sea, que son las cosas que están prescritas, que muchas veces las equiparan, la palabra, que dice, si no decía el Señor Jesús, para usar la palabra justicia, a los que le escuchaban, decía, si la justicia de ustedes, le decía a la gente que escuchaba, no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que estaban dando mal ejemplo, que muchas veces decían amar al Señor y no lo amaban, eran unos aguajeros, hipócritas, por eso se llaman hipócritas muchas veces. Te lo ven en el capítulo 24, capítulo 25 de Mateo especialmente. Un poquito se quita donde estamos. Porque lo eran. Decían ser siervos y amantes del Señor y no lo eran. Y si la justicia de ustedes, o sea, si ustedes, si los ponen en balanza y si los ponemos humanamente hablando en cuanto a la obra se refiere y en cuanto al corazón se refiere, los ponemos en una balanza con un fariseo al lado, más vale que ustedes sean mejores que ellos. Si la justicia de ustedes no es mejor que la de ellos, no podéis entrar al reino de los cielos. Ese era el contexto. Imagínense eso. La gente decía, porque las personas de aquel tiempo estaban engañadas y decían, si alguien tiene el cielo gano, porque las personas pensaban que el cielo se ganaba mediante las obras, no es muy diferente a lo que pasa con muchas personas hoy aquí, en este mundo. Decían, ay, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como los escribas y fariseos, porque ellos son los más Biblia que saben. Ellos son los más santos. Recuerda cuando el Señor les criticaba, decía, estas personas cuando ayunaban 2 veces en semana, los lunes y los jueves, se sabía que era lunes y jueves. Ay, míralo allí. Ay, ese sí que ayuna, pero de grandes ligas. Míralo, míralo. Ay, él está, póngale una estaca aquí atrás que parece que se va a ir de espalda. Entonces lo hacían así para lucirse. Dice, ya ellos tienen su recompensa. Ya ellos se lucieron. Ajá. Ya lograron que la gente los mirara. Ya sacaron lo que iban a sacar. Ajá. Como que dice, para mí, para el Señor, nada. Ajá.
Dice, cuando tú ayunes, que no lo sepa nadie. ¿Okay? Que tu papá, Padre de los cielos, que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Ellos lo hacían al revés. Ellos lo hacían en público y el Padre de la eternidad no los recompensaba para más nada. A que no fuera que ya hicieron la propaganda allí. Eso mismo pasaba, hermano, acá en este caso. Justicia son las obras que, por ejemplo, hicieron los que estaban en contrato, los que estaban en la unión. El convenio colectivo decía, tú haces esta justicia, te van a venir unas bendiciones. Recuerda que no todas las parábolas equipara completamente con la vida espiritual, pero muchas cosas sí. Porque no podemos decir entonces que si los de la hora cero era de Israel, ellos trabajaron y el denario le cuenta como salvación. Eso no es lo que estamos diciendo, para que no confundir. Lo que quiere decir es que habían unos que tenían unas expectativas y que iban según unas instrucciones que le dieron. Y ellos esperaban que a los otros le dieran menos. Pero los otros le dieron lo mismo que ellos. Ese es el punto esencial de la parábola. Pero el punto más brutal de la parábola es lo que llegaron a las 5 de la tarde. Ahí es que se nota más claramente que una cosa es la justicia. Si hubiera sido por justicia, ¿qué le iban a dar a ellos? Un chispito. Una 12ª parte de un denario, porque de las 12 horas del día trabajaron una. Pues un denario entre 12, se supone que el mayordomo lo hubiera dado, pero le dio un denario entero. La justicia hubiera sido que le hubieran dado una 12ª parte. Pero la gracia decía y dictó que le iban a dar el jornal completo. Por eso es que la gracia de Dios es mejor que la justicia. Sí sabe, ¿verdad? Los que van a presentarse, los que van a tener la fuerza de presentarse ante el Señor, que nos relatan en Apocalipsis 20, dice, y vi los muertos, grandes y chiquitos, delante de Dios. Y el mar entregó todos los que se habían ahogado, y por allá a la tierra todos los que estaban enterrados, y todos ellos resucitaron y se pararon frente al Señor. Esta es la segunda resurrección, decía, porque hubo una primera de aquellos que estaban viviendo con el Señor ya. Pero esa segunda resurrección resucitaron. Esa es la resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque lo que se va a evaluar allí, a justa ley, es la justicia de cada uno. ¿Cuál es la justicia de cada uno? Las obras de cada uno. Usted tiene su justicia. Las obras suyas son justicia suya. Por eso cuando el Señor le dice, para que entendamos bien la palabra justicia, cuando Juan el Bautista le dice, ¿para qué tú vienes a bautizarte? Se supone que tú me bautices a mí. Y el Señor Jesús le dice, tenemos que cumplir toda justicia, o sea, toda obra. Las cosas hay que hacerlas como se supone que sean. Yo me tengo que bautizar también. Si aquellos se están bautizando porque están en arrepentimiento y lo que implica que quieren agradar al Señor, pues él no tenía nada que arrepentirse. Mira para allá, qué cosa tremenda. Pero sí, él quería confirmar, ¿verdad?, que él venía para agradar al Señor. Así que tenemos que cumplir toda la justicia. Pues esa justicia en ese sentido. Pues, ¿a qué nosotros pensamos justicia? En abogados fiscales y los tribunales. O injusticia, o lo que sea. Pero justicia quiere decir la obra suya. Así que cuando fueron los jornaleros, dijeron, bueno, aquí va a haber justicia hoy. Justicia es lo que la unión quiere. Por lo tanto, pues que le paguen al que vino a las 5. Eso le van a dar 10 chavos. Y cuando le pagaron el jornal entero, espérate, aquí hay algo que está pasando. Y entonces adjudicaron violación de contrato, cuando en realidad a ellos le pagaron lo que tenían que pagarle. Porque la gracia es lo que el que tiene el poder y la potestad de hacer las cosas como él quiere, pues él hace las cosas como él quiere. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo el Señor con nosotros que no teníamos promesas escritas en la Biblia para nosotros? No como Israel, que no habían pactos con nosotros. Pues nos dio su gracia. Entonces nosotros que no teníamos derecho a nada, Él nos dio la salvación que estaba puesta primero para los que estaban en la unión. ¿Se van dando cuenta? Porque los de la unión empezaron a tergiversar las cosas aquí. De hecho, el contexto es que esos unionados dijeron que no. Que ellos amaban al Padre, pero no amaban al Hijo. Entonces el Hijo mismo le decía, pero es que el Padre les ha mandado que amen al Padre y me amen a mí.
Juan 14. No se confundan, le dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en el Padre? Pues crean también en mí. ¿Está bien? Porque a mí envió el Padre. Ese es el contexto de Juan 14, cuando habla de las moradas celestiales y que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues nosotros que no teníamos promesas, el Señor nos dio su gracia. Por eso es que en este contexto de esta historia, ¿qué es mejor? ¿La gracia o la justicia? Y que hablen los que vinieron a las 5. Ustedes que llegaron a lo último, ¿qué es mejor? La gracia, pero como 700 millones de veces es mejor que la justicia. Sí, eso es verdad. ¿Verdad que sí? Porque si hubiera sido por la justicia, los de las 5 de la tarde hubieran ganado un 12avo. Sí. Se hubieran echado en los tiempos de hoy. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Qué está ahora? 10.50 por 12, 126 pesos. 126 pesos hubiera sido el día entero, pero una hora, $10.50. Pues él dijo, pues me van a dar $10.50 y le dieron 126. La gracia es mejor que la justicia. La justicia hubiera sido 12 pesos y medio, 10 pesos y medio. La gracia fueron 126. Se lo vamos a poner de manera monetaria, ¿verdad? Pero la realidad es que la gracia es infinitamente mejor y mayor que la justicia, porque la justicia depende de nosotros. Sí. Mira, eso es una pupa que te hice ahí. Pero mira, por eso Pablo dice, y yo quiero presentarme ante él, ante el Señor, no teniendo mi propia justicia. Sí, ahorita vamos a ver eso. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es mediante la fe. Porque Pablo sabía que si fuera con la justicia de Pablo, se iba en blanco. Y aquí vemos a esta gente que el denario ese ni le... Sí, una picadita. Exacto. Si vamos al contexto completo, la realidad de lo que vimos en la historia, a través de la Biblia, esos que llegaron primero, que estaban en la unión, en el convenio colectivo, no les valió de nada. Porque aunque le dieron el denario, se fueron sin Cristo. O sea que es peor todavía. Que cuando comparamos entonces la gracia de Dios, que no depende de las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque la gracia es mayor que la justicia, es mejor, más poderosa que la justicia. La gracia es la que cubre multitud de pecados. La justicia es al pan, pan, vino, vino. ¿Y quién tiene justicia? ¿O quién puede pensar tener justicia para decir, no, yo me voy a acoger a la justicia, yo me presento delante del Señor en la eternidad así, yo voy a mí, como buen Puerto Rico, yo voy a mí, voy a vencer? Pues cuando usted se para delante del Señor y Él evalúa su justicia, dice, pero ¿y esto qué es? Pues este soy yo, que yo entiendo que yo tengo credenciales para presentarme delante de ti con mi justicia, que es la mejorcita de todas, como habrás podido ver. Pablo decía, mire, si alguien tiene de qué echársela, yo soy el más que me la puede echar. Porque yo soy fariseo de fariseos, si fuera eso para echársela. Yo estudié con Gamaliel. Y Gamaliel era el rabino, pero más bestial que había en aquellos tiempos. El que estudiaba con Gamaliel era de la creme de la creme. Yo estudié con Gamaliel. ¿Okay? Y yo fui circuncidado al 8º día. ¿Okay? Ahí, bien sharp, como dice la ley. Y por ahí, pam, dice, esa era la justicia de Pablo en la carne. Si alguien tiene para gloriarse, yo más. Decía. Pero dice, pero todas esas cosas las tengo por basura, dice. Porque ninguna de esas cosas, con ninguna de ellas puedo obtener lo que mi alma desea, que es salvar. Ninguna de ellas compra la salvación. Entonces después, en ese contexto, dice, por eso es que yo quiero presentarme delante de Él, del Señor. Pero no con la justicia mía, sino con la justicia de Dios que es mediante la fe en Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cualquier persona que piense que por la justicia de él o de ella puede esperar algo del Señor, pues yo estoy seguro que sí, que puede esperar algo del Señor. El lago de fuego está garantizado también.
Si esa es la justicia que quieren. Entonces esa es la palabra. El que no ha creído en Cristo, mediante la gracia de Dios, que nos regala la salvación, pues está condenado, porque no ha creído en el único que con su gracia le puede salvar. Ese es el contexto completo de lo que dice la Escritura. Por eso es que usted está salvo de milagro. Pero qué bueno que el Señor Jesús obró ese milagro a nosotros, amén. Por eso es que usted es salvo desde el momento en que usted vino a Cristo Jesús. Y respectivamente el tiempo que haga, o que haya hecho desde ese momento. Amén. Mejor ejemplo de esto es el que estaba clavado en la cruz al lado del Señor. Ese varón se salvó. Y por ahí hay un montón de gente mala que quieren tergiversar las Escrituras. Y dicen que lo que el Señor le dijo a aquel: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quieren hasta cambiar, que sí está bien, se salvó, pero no fue inmediatamente. Eventualmente iba a estar en el paraíso. No, el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra es clara con esas cosas. Se salvó el varón y el otro que estaba al otro lado se perdió. No hay evidencia que se haya salvado. Ese fue el careo que hubo al final allí. Y el que se salvó le decía al otro: ¿pero qué te pasa a ti? Nosotros aquí, en la misma condenación, le dice. Estamos aquí clavados en esta cruz, tú y yo. Y este hombre no hizo nada. Y nosotros sí, nosotros estamos aquí porque nosotros éramos los malos de verdad. Nosotros merecemos esto. Y ni aún así te arrepientes. Entonces le dice: acuérdate de mí. Amén. Cuando vengas en tu reino. Y allí ese varón se salvó. ¿Y qué duró? Unas cuantas horas más. 2 o 3 horas más, y después avanzaron porque venía el sábado y no se podía quedar la gente enganchada en un árbol ni en un palo porque se violaba la ley con eso. Y los mandaron a acelerar, que lo que hacían era que le daban con un marrón, le daban por las rodillas y por las piernas. Le desbarataban las piernas, las rodillas, le quebraban los huesos de las piernas para que se acabaran de desangrar y se acabaran de morir. Así que esas personas que típicamente hubieran estado en la cruz 3-4 días, como los crucificaron antes del Shabbat, de hecho era un Shabbatón, era el sábado de los sábados, sí, mucho menos. El Señor Jesús ya había muerto y no le quebraron las piernas. Pero los otros 2 estaban vivos. Aún tuvo que sufrir todo ese varón, pero eso no era lo que importaba. El varón fue a la eternidad y el otro se perdió. Por más que sufriera también. Lo que salva a uno no es lo que uno sufra, es en quien uno creyó. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo eternamente, amén. No porque se lo ganó, sino porque Dios le regaló la salvación, es por la gracia. Por eso es que la gracia es mejor que la justicia, hermano, pero por mucho. Y eso es lo que nos quiere ilustrar esta parábola. ¿Ok? Entonces, punto importante, el verso 15 dice: ¿tienes tú envidia porque yo soy bueno? Porque en nuestro corazón podría ser así. Decían: ay, pero a mí, en ese tribunal de Cristo, lo que el Señor tiene para mí tiene que ser como un transatlántico de grandes bendiciones que tiene adentro. Porque yo he estado un montón de años, ¿verdad? Si usted está pensando así, usted tiene chance de irse en blanco por completo, yo. Porque el que espera la gracia de Dios no está confiando en su justicia. ¿Va viendo esto? No va confiando en su obra. Hablando de adoradores, como estábamos esta mañana. Usted es adorador. Amén. El adorador no está pensando en cuántas usted ha acumulado. Esa noción de acumular es una noción bien de este pueblo católico que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico y en otros sitios. Es una mala maña que se ha apoderado de la cultura y de la psique de los pueblos. Catolicismo y lo que no es catolicismo, que por allá en el oriente es también todo por obras. En casi todo África, casi todo el mundo, hermano. Usted viene, el llegar a la eternidad, cualquiera sea la forma que ellos describen la eternidad, ¿verdad? Es a través de ir mejorando y de irse portando mejor cada día. Es basada en la propia justicia de la gente.
Pero la palabra del Señor dice que no es por la justicia de uno, mucho menos si esa justicia es para hacer como el golito pipón allá, menos, ¿verdad? Usted nunca va a llegar a hacer el golito pipón de oro allí. Ninguna de esas cosas usted va a llegar al karma, allá ¿cómo se llama aquella otra cosa? A Nirvana y a la otra cosa esta de Valhalla, como decían los escandinavos. Ninguna de esas cosas usted va a llegar, porque ninguno de esos sitios existe. Valhalla es el lago de fuego. Pero si usted confía en su propia justicia, al lago de fuego llegará. La única forma es a través de Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros como pueblo tenemos que vencer eso también. Cuando venimos a Cristo, en su mente tradicional puertorriqueña, estoy seguramente, ¿verdad? Su familia más vieja, decía, estás acumulando puntos, ¿verdad? Entonces a veces lo usan con respecto a que, mira, el esposo está acumulando puntos con la esposa. Ahí le llevo unas flores. Ahí le llevo unas flores, ahí, chacho, una orquídea ahí que me dio miedo. Acumulé puntos. ¿De dónde viene ese asunto de acumular puntos? Del catolicismo. Usted iba acumulando puntos. Me porté mal, pero me porté 2 veces mejor, más que lo que me porté mal. Por lo tanto, neto, estoy más bien que mal. Esa es la justicia de uno, tratando de justificar, ¿verdad? En eso confiaban los egipcios. Los egipcios decían que los que iban para la eternidad, según el libro de los muertos, eran los que cuando allá, aquel otro, ¿cómo se llama él? No me acuerdo si era Horus o Isis o uno de esos pichones, lo evaluaba por allá, decía, hizo igual cosas malas que buenas, por lo tanto está neto, está balanceadito, estos son los que van para la eternidad. Qué clase de noción más absurda, ¿verdad? Pero hubiera sido más absurda si era, no, este fue una cosa, un condominio de vergüenza, sí que se portó bien, por lo tanto tiene entrada a donde fuera que ellos van a entrar. Sin Cristo Jesús, yo supongo que ya yo sé a dónde van a entrar. Importante es lo siguiente, hermano. Nosotros como creyentes, el Señor nos regaló la salvación. Igual que se la regala a todo aquel que cree. Pero respecto a las obras, las obras no nos salvan. Es bien posible que cuando alguien vaya a la eternidad, pueda haber que ninguna obra le cuente para galardones. 1 Corintios 3, como lo dice claramente. Si la obra de alguno se quemara en el tribunal de Cristo, él va a sufrir pérdida. Dice 1 Corintios 3:15. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero sabemos que ninguno quiere ir allá a no tener galardones. Y aquí es que viene el asunto de la adoración. Pero nadie está contando, hermano. El adorador agrada al Señor con su vida. Y eso le va a contar para bendición en el tribunal de Cristo, pero nadie está contando. ¿Sabe quién único cuenta? El Señor allá arriba está contando. El que debe contar es el que sabe lo que tiene que contar. Usted no es el evaluador de las cosas que hace. El que evalúa es el que le mandó a hacer la justicia. Pero sí, hay justicia nuestra que va a recibir galardón. Aún eso, fíjese bien. El que nosotros veamos al tribunal de Cristo y parte de nuestra justicia, si no toda, ojalá fuera toda, pero parte de nuestra justicia reciba galardón, es por la gracia de Él también. No hay forma de que usted reciba nada del Señor que no sea inmerecido. Por eso es que hay que depender. Cuando Pablo dice, y Él añadió sobre nosotros, ¿verdad? De hecho lo dice Juan, de su plenitud tomamos todos, y dice, y gracia sobre gracia. De ver, aquí en capítulo 1. Verso 16, dice, porque de su plenitud de Cristo tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Gracia cuando nos salvamos y la gracia que nos da todos los días en bendiciones. Amén. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esos son de la unión que le dije al principio. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A los que trabajaron esas horas completas ese día, les dieron la justicia de ellos. La justicia de ellos, la justicia del hombre, no reúne las expectativas del Señor. O sea que literalmente ese pueblo de Israel, que se consideraban justos, porque habían cumplido, según ellos, exactamente lo que el padre de familia quería,
en realidad no cumplieron lo que el padre de familia quería. Ellos trabajaron, cogieron sol, trabajaron. Pero lo que el padre de familia quería era que ellos dependieran de la gracia del padre de familia. Ellos se les perdió la tabla respecto a ellos. Así que estas personas trabajaron y se han matado dizque portándose bien delante del Señor y dizque siguiendo la ley y dizque observando las leyes de las otras, observando la Mishnah y observando cuánta vaina de esa hay, que ellos han inventado la mayoría de ellas, piensan que eso les va a contar para algo. Según el contexto de la palabra, vemos que no. Lo único que nosotros podemos recibir del Señor es porque Él ha querido darnos. La salvación, por gracia, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es justicia de vosotros, es un don de Dios. No es por obras, no es por justicia, para que nadie se pueda gloriar. ¿Ok? Lo dice claramente allá en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por eso es que es tan claro, es tan sencillo, pero tan impactante. ¿Amén? Lo que usted es ahora es por la gracia de Dios. Lo que hoy y ahorita usted va a disfrutar y va a comer es por la gracia de Dios. No es porque usted trabajó, porque si usted viene a ver, usted trabajó porque el Señor le dio salud. Usted no tiene salud porque usted se jalta de medicina y de vitaminas y porque hace ejercicio. Usted tiene salud porque el Señor le ha deferido que usted tenga salud y por su gracia usted puede comer. Y por su gracia usted está aquí. Y por su gracia usted es salvo. Y por la gracia de Dios, cuando su obra sea evaluada en la eternidad, en el tribunal de Cristo, usted recibirá galardón. Pero todo es por gracia. Amén. Todo lo que el Señor nos da es por su gracia. Bendito sea Él para siempre. Le glorificamos, le damos gracias al Señor. Si hubiera sido, se ponga a pensar, si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿a dónde iríamos a dar todos nosotros? Ninguno de nosotros puede reunir nada que reúna las expectativas del Señor, sino solamente depender de la gracia del Creador del cielo y tierra que envió a su Salvador a morir por nosotros. Amén. Bendito sea Él. Estemos de pie, hermanito querido, en el nombre de Jesús. Señor Padre Santo, qué bueno eres tú, que estando nosotros perdidos y condenados y sin saberlo en muchas cosas, tú nos has salvado, Padre Santo. Gracias por darnos esta bendición, por estar con nosotros, Señor, en este día, por habernos salvado especialmente cuando estábamos en delitos y pecados. Bendícenos ahora, Señor, y que podamos bendecirte, Padre Santo, a lo largo de este día también. Padre Santo, que confiemos en ti como único y suficiente Salvador, porque tú eres el único que salva, tú eres el único que viene, y tú eres el único que nos rescataste, Señor, de las tinieblas y nos pusiste en el reino de tu amado Hijo. Gracias te damos, mi Señor Jesús, en esta mañana. Bendícenos ahora, Padre. Llévanos con bien a nuestras casas también, Señor, para que podamos, Padre Santo, así mismo, seguir en la bendición que ya tú preparaste para nosotros en este día. Gracias te damos, Padre. Recuerda, Señor, a los que han estado enfermos, han tenido alguna dificultad, Señor, en este día, que les ha impedido congregarse. Permite, Padre, que puedan convalecer bien, que cualquier asunto sea bregado, Señor, por medio de tu gracia también, y que puedan estar con nosotros este martes, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Pedimos esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito. Que Dios me les bendiga, ¿ok? Que vayan bien en el nombre de Jesús.